Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar acerca del exjugador alemán Franz Beckenbauer, así que bienvenidos, esto es Football Records. Franz Beckenbauer nació un 11 de septiembre de 1945 en Múnich, Alemania. Desde joven inició en el TSV Múnich. El Bayern Múnich, el otro equipo de la ciudad que entonces no era más que un equipo regular de la Bundesliga, lo fichó a los 14 años. Franz Beckenbauer debutó en la liga alemana en 1964 y asombró al mundo en el Mundial de Inglaterra de 1966 al marcar 4 goles con Alemania, en la que terminó en segundo lugar. En esta época el Bayern empezó a forjar su leyenda y se convirtió en la nueva potencia mundial a nivel de clubes. Un año más tarde de su mítica aparición en el Mundial de México 70, en la que llegó a jugar un partido con el brazo en cabestrillo, se convirtió en capitán de la selección. Alemania fue protagonista del mejor partido del torneo junto a Italia y terminó en tercer lugar venciendo a Uruguay. Aquí es donde empieza la época dorada del fútbol alemán y del Bayern Múnich. En la Eurocopa en 1972, tuvo una mágica actuación como líder del equipo alemán, derrotó al anfitrión Bélgica en semifinales por un contundente 2-1 y en la final derrotando a la Unión Soviética por un contundente 3-0, quedando consignado en el equipo ideal de la Copa en la posición de líbero. Luego de la Eurocopa consiguió ganar 3 veces consecutivas la Bundesliga entre 1972 y 1974 y la Copa de Europa entre 1974 y 1976. La imparable maquinaria alemana ganó la Copa del Mundo de la que eran anfitriones, la Copa Mundial de Fútbol de 1974. En la fase de grupos logró sendas victorias por 1-0 sobre la selección chilena y 3-0 sobre una débil Australia que, aunque cayó por 1-0 frente a la Alemania democrática, pudo clasificar como segundo de su grupo a la siguiente fase. Ya en la segunda fase, todo se pondría más difícil pues tendría que enfrentar a Suecia, Polonia y Yugoslavia, a quienes lograría derrotar por 2-0, 4-2 y un apretado 1-0 a Polonia, que le daba el derecho de jugar la final contra la naranja mecánica de Johan Cruyff. En aquella final el equipo alemán inició perdiendo, pero gracias al liderazgo de Beckenbauer y los goles de Müller logró darle vuelta y se coronó campeón con un 2-1. Durante este periodo de gloria consiguió ganar 2 balones de oro en 1972 y 1976 por su reconocida labor con la selección alemana y el Bayern Múnich. En 1977 pasó por el New York Cosmos de Estados Unidos, donde estaría por 3 años ganando la liga 3 veces. Además, un año antes de su retiro pasó por el Hamburgo de Alemania, en donde también ganaría la Bundesliga. Finalmente, su carrera deportiva llegaría a su fin en 1983, tras recibir un fuerte golpe en los riñones, que lo obligaría a dejar el campo de juego como jugador e iniciar su carrera como entrenador. Cuando Beckenbauer volvió a la selección en 1984, después de haberse retirado un año antes, lo hizo como director técnico. Sorprendentemente, Der Kaiser, que no tenía ninguna experiencia como entrenador, llevó a su equipo hasta la final del Mundial 1986 en México, aunque cayeron en este partido ante la Argentina. En Italia, durante el Mundial 1990, Beckenbauer hizo aún más grande su leyenda, al lograr ser la segunda persona en el mundo en conseguir la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. También dirigió al Olympique de Marsella la temporada de 1991 y al Bayern de Múnich en 2 etapas en 1994 y 1996 como interino hasta el nombramiento de los correspondientes entrenadores, mientras ocupaba sus cargos en la directiva del club. En 2009, abandonó la presidencia del club alemán Bayern de Múnich. Asimismo es vicepresidente de la Federación de Fútbol de Alemania, además de ser el principal organizador del Mundial 2006, jugada los meses de junio y julio en Alemania, y a su vez ha sido nombrado presidente de honor del Bayern y miembro de honor de la Federación Alemana de Fútbol. Beckenbauer fue un jugador versátil, si bien destacaba como mediocampista, se adaptó a diferentes posiciones en el campo de juego, siendo creador de la posición de líbero. Nos demostró su conocimiento futbolístico ganando un mundial tanto como jugador como entrenador, ganando así 2 balones de oro. Ganó un total de 23 trofeos y anotó 99 goles en 767 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas.
Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.